Bueno, buenas tardes a todos, les damos las gracias porque nos acompañan en esta propuesta que a través de CEPEL Pilar está también CEPEL Argentina, CEPEL San Isidro y también Loyola y Armerías, en la que damos a conocer y a reunirnos en este encuentro logoterapéutico reflexionando acerca de los temas que hemos considerado que son de suma actualidad. Este ciclo de reflexiones las hemos denominado voces y caminos. ¿Por qué voces y caminos? Porque en realidad en base al testimonio de distintas personas que nos van a ir acompañando en estos encuentros, vamos a dar a luz mirada que tenemos como un referente muy sólido y muy válido el pensamiento de Viktor Frankl. Nada más ni nada menos que esta persona que enfrenta situaciones de crisis, situaciones realmente de vida, de muerte, y que nos plantea esta forma de mirar la vida desde la existencialidad. El primer tema que vamos a abordar en el día de hoy, que comenzamos este ciclo, es un tema que para todos nos confronta, ¿no? Y que es la migración. Sin ir más lejos, debo confesar que yo tengo un hijo viviendo en el exterior y ha sido todo un trámite elaborar la partida de mi hijo. A lo largo de la humanidad, la migración ha sido una experiencia constante. Desde los primeros desplazamientos en busca de alimento y cobijo hasta los movimientos actuales en busca de trabajo, seguridad o nuevas oportunidades. Migrar siempre ha reflejado un estado de necesidad, de esperanza y también de frustración. La migración es al mismo tiempo una metáfora de la condición existencial. Expresa la búsqueda de sentido que nos atraviesa, muchas veces orientada hacia lo material, hacia lo que creemos que nos falta afuera, pero que en verdad se encuentra en lo más profundo de nosotros mismos. Migrar entonces no es solo trasladar el cuerpo de un lugar a otro, sino también un movimiento interior que nos confronta con lo que dejamos, con lo que encontramos y con aquello que somos capaces de reconstruir. Hoy en este espacio vamos a entablar un diálogo muy particular porque uno de los integrantes de esta mesa está en el exterior con mala señal, pero bueno, nos ha dejado su testimonio grabado y esperemos que quizás en algún momento pueda conectarse, aunque sea con su voz. Él es Mariano Pando, que es integrante del equipo de CEPEL Pilar y por supuesto CEPEL Argentina. La doctora Yuraima Caro Bracho, que también es una migrante. Ella es venezolana y hace más de 9 años que está viviendo en la Argentina y hoy es ciudadana argentina. Y ellos nos van a hablar desde la vivencia, desde la existencialidad, ¿no? Y que lo que significa esta experiencia migratoria y el sentido de nuestra existencia. Pero como estamos en un espacio logoterapéutico, tenemos el honor de tenerlo al licenciado Eugenio Pérez Soto, que es nuestro director de CEPEL Argentina, y él nos va a ayudar con esta mirada acerca de todos los ítems que rodean este proceso de migración. Entonces, con este primer testimonio, en la primera parte de este testimonio, que es, y le pido a Eugenio que ya tiene el videíto ahí en punta, en donde lo vamos a escuchar a Mariano como miembro del equipo de CEPEL Pilar. Les cuento, él es argentino, está casado, es padre de familia, es de profesión coach en logoterapia de equipos de altos rendimientos y también tiene un máster en neuroestrategia. Estuvo viviendo en el exterior aproximadamente 9 años, inició este proceso de emigrar soltero,
Luego se casa con una argentina, tiene hijos en el exterior, muere uno de sus hijos en el exterior y en esta primera participación nos cuenta cómo fue irse por primera vez. Bueno, sí, cuando lo tengas, Eugenio, lo escuchamos. Hola, buenas tardes, encantado y gracias por esta invitación a este ciclo de CEPEL Pilar. La verdad que es un gusto participar en el mismo. Bueno, contarles o de alguna manera transmitir mi experiencia como de haber tenido en este tema tan importante como es la migración y que tanto está afectando hoy más que nunca hoy en día, ¿no? Y que bueno, también se dio a través de la historia. Bueno, a mí siempre me interesó la idea de tener una experiencia laboral en el exterior y bueno, esa posibilidad surgió en el año mediados del año 83 hasta fines del año 84. Tuve un año y medio trabajando en Londres, en un banco, y era soltero en ese momento, así que la experiencia fue muy particular a las posteriores que tuve. Eh, en esta experiencia de este año y medio, eh, principalmente destaco el gran desafío que significó para mí. Nunca había salido al exterior a trabajar, sí había salido al exterior, pero por otros motivos. El desafío de desenvolverme, vivir solo, lejos de mi país y con el desafío de desempeñarme correctamente en un trabajo en otra lengua, que no era la materna. Bueno, así que en este año y medio estuve haciendo cursos enviado por el banco que me había contratado, en banca internacional, en otros bancos de Londres, y donde fueron cursos muy enriquecedores porque de alguna manera participaban gente de todo el mundo sobre temas específicos de banca internacional. Así que fue más que enriquecedor y la verdad es que todo se vio frustrado, no frustrado, pero con un intervalo en ese momento. Fue una lástima porque bueno, me hubiera gustado seguir adelante, estaba al principio, digamos, de todo este camino. Y debido por un problema con la visa con el gobierno inglés, había sido hacía un año de la guerra de Malvinas. Y al respecto quiero mencionar que en ese año y medio viviendo en Londres jamás tuve una experiencia desagradable, sino más bien hablando con el inglés medio o el inglés trabajador. Ellos de alguna manera se preguntaban, las Islas Malvinas, no sé para qué estamos pagando impuestos para mantener unas islas en el sur del Atlántico, y que en realidad es más que nada una ambición política más que otra cosa. Así que fue muy lindo. Eso fue una de las primeras sorpresas que tuve, porque al principio tenía un poco de, de, bueno, de miedo o, digamos, temor a que pudiera surgir algún momento desagradable. Bueno, esta es la primera parte de este testimonio. Como ustedes podrán observar, es interesantísimo ver y escuchar el sentir de alguien que está afuera, ¿no? Así vamos entrando en este diálogo a corazón abierto. Por eso ahora la invito a Yuraima Janet Caro Bracho. Ella es viuda, madre de un hijo casado, abuela de una nieta de 4 años, que fue engendrada y nació acá en la Argentina. Como les decía, ella es venezolana, se ciudadanizó argentina, de profesión ingeniera en computación, magíster en informática educativa y doctora en ciencias gerenciales. Yuraima, en este proceso de instalarse en la Argentina, hizo cámara GESEL en CEPEL San Isidro, ahí la conoce Eugenio, y actualmente estudia logoterapia en CEPEL Argentina. Buenas tardes, Yuraima, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariela. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Eugenio también por la oportunidad que me ha dado de poder participar de CEPEL.
De verdad que para mí es un honor poder estar con ustedes, de verdad que sí. Sobre todo, bueno, Mariela, que contigo he tenido muchos momentos agradables desde que te conocí. En realidad, bueno, yo salí de Venezuela no precisamente por trabajo ni porque quería un estatus de vida diferente, porque realmente yo tenía un buen estatus de vida en Venezuela. Trabajaba en una escuela como administradora de un aula virtual y tenía un trabajo que me gustaba, pues trabajaba en lo mío. Sin embargo, la situación política del país llegó un momento en que ya no me permitía seguir estando en este lugar porque me sentía que no producía lo que yo había, todo el esfuerzo que yo había hecho para tener un estatus, mantener el estatus, no estaba viéndose los frutos, sobre todo que se nos dañaba el auto, no había repuestos. Entonces, bueno, eso fue lo que me motivó a mí a salir de Venezuela y en un inicio no venía a la Argentina, pero bueno, mi hijo se encargó de que me puso bonito el panorama de Argentina, me dijo, es más fácil, vámonos para Argentina y bueno, yo le hice caso a él y terminamos aquí en Argentina. Al momento de llegar acá a Argentina, de verdad que cuando yo me vine, no pensaba que me iba a quedar tanto tiempo, esa es la realidad. Yo pensé que iba a ser, no sé, 1, 2, 3 años mientras salíamos del problema, pero bueno, como bien saben, el problema no se termina de solucionar y bueno, yo sigo acá en la Argentina y no sé si en algún momento vaya a volver, sí de visita, obviamente, pero no tengo contemplado por los momentos volver a Venezuela, no está en mis planes. Sin embargo, bueno, tengo mi familia allá, tengo motivos por los cuales siempre a veces me pongo un poco triste porque obviamente tengo mucha familia que extraño momentos compartidos, pero que también los tengo en mi corazón. Este, de verdad que yo literalmente mantengo mis creencias, mis valores, mantengo lo que es las raíces e incluso mi forma de hablar no cambia, no cambia nada. Más bien estoy instruyendo a los argentinos. No te voy a decir que la migración ha sido fácil porque en realidad es un cambio, cambio en la forma de comer, en las comidas, en las costumbres, a veces nosotros somos como más amigueros, como más, todo el que viene es de la familia, y acá no es lo mismo, no existe esa no, que todo vea, no, mira, te conocía, no, esta es mi hermana del alma, sí hay algunos, no digo que todo, porque bueno, yo considero que Mariela es mi hermana del alma, pero no todo es así, ¿me entiendes? Entonces, bueno, ha sido de verdad que un cambio bastante fuerte, pero que dentro de todo he ido adaptándome. Bien, eh, está como planteado el tema, ¿no? Desde el lado de Mariano y el de Yuraima. Entonces lo invito a Eugenio que nos puedas iluminar un poquito desde la logoterapia, cómo es mantener la esencia en un entorno cultural diferente. Mira, Mariela, muy sincronizados, porque cómo es mantener la esencia en un entorno cultural diferente y sobre todo tanto la experiencia de Mariano, motivado por una situación, ¿no? de trabajo, Inglaterra, realmente un trabajo estupendo, ¿no? Mm. Y la situación de Yuraima, donde en ambos la vida me pregunta y el hombre debe responder. Y Yuraima, llevada por una situación política que todos conocemos, donde un país que está en llamas y que pasa hambre. Entonces, realmente, primero me siento orgulloso como argentino y creo que todos nos sentimos como argentinos orgullosos que Argentina y la inmigración siempre los brazos abiertos. Sí. Es decir, tenemos historia nosotros de recibir de la guerra, de situaciones límites terribles. Todos, de alguna manera, tenemos orígenes y familia que ha llegado.
y se han hecho comunidades. Mm. Y por eso, cuando Yuraima dijo, soy argentina, lo dijo Yuraima, y esto lo dijo desde el agradecimiento, como es su corazón. Y esto de, no me quiero ir de tu pregunta, que es tan buena, Mariela, y la has pensado tan bien, que verdaderamente inculturizarse a la Argentina, como el trabajo que hizo Mariela, inculturizarse a Inglaterra, yo diría que Mariano, por toda la formación y preparación, diríamos, tenía más cultura England, podríamos decir, pero nosotros, Yuraima, vos como dijiste, corazón abierto, venezolano, baile, nosotros tenemos muchas cosas encorsetadas todavía. Nos falta esa frescura del Caribe. Nosotros recibimos de corazón abierto, eso sí. Yo tengo que decir la virtud nuestra argentina, pero somos más medidos. Naturalmente somos más medidos. Después ya sos parte, pero es verdad que desde la cultura venezolana y todos somos familia, a encontrarte con una cultura argentina que vas a tener gente así abierta, pero el otro porcentaje es más bien, hola, ¿qué tal? Y jugar un poco a las visitas, Mm. ¿no? Creo que para Yuraima inculturizarse en este modo, después le va la vuelta, después ya pasó, ya está, pero ella venía de un estilo que es como el pueblo venezolano, ¿no? Así el baile, la celebración, y lo bueno, la Argentina recibe de corazón. Y la Argentina también tiene distintas modalidades, también tenemos en el país, si hablamos del país, esta modalidad amiguera, esta modalidad folclórica, esta modalidad en las distintas zonas de la Argentina. Yo me estoy refiriendo un poquito, y perdonen, a Buenos Aires, Argentina, y la porteñada, Claro, ¿no? sí, sí. Yo quiero Ade- hacer la salvedad, sí. porque, decir Mariela, por favor, N- ¿no? Me parece que la porteñada es esta cosa, Más nostálgica, más reservada, sí, ¿no? Si va, nada, si claro. va a Córdoba o si va a alguna, o al mismo Salta o alguna parte del interior que tienen esta alegría, esta frescura también y esta fraternidad, quizás hubiera sido menos Claro, dificultoso, Mendoza, claro. Córdoba, Corrientes, cualquier provincia Cualquier, nuestra. sí, sí. Yo Sí. tengo una teoría, en virtud de mi mirada siempre musical de estos procesos, que los inmigrantes, sobre todo caribeños, llámese venezolanos, ecuatorianos, Sí. cubanos, Ah, etcétera, han venido a modificar la sonoridad de la Argentina. Y aunque ellos vuelvan en algún momento a su país, van a dejar una impronta diferente. Confieso que a mí me cautivaron y me cambiaron, ¿no? O sea, me he vuelto como más caribeña. caribeña, inclusive ellos se ríen porque hoy dentro de mis actividades lúdicas está esto de bailar la salsa y la bachata. Voy a aprender a bailar salsa y bachata. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? El entorno cultural que me rodea bueno, y el afecto que obviamente siento hacia estas personas que hoy día las tengo tan cercanas, ¿no? Y Mariela, disculpa, y sí, dejar el sello final de esta conversación, de esta reflexión, que verdaderamente el pueblo argentino todo, porteño, no porteño, y toda la Argentina es un corazón abierto al que llega, al inmigrante, y lo Exactamente. tenemos en nuestros genes, en nuestra historia, los tenemos desde la Primera Guerra, la Segunda, Sí, sí. siempre Argentina, y esto último, que fue para nosotros un impacto muy grande, Venezuela, Mm. impacto, la gente venezolana que llegaba estaba agradecida a la actitud de los argentinos, Buenos Aires y de todas las Totalmente, provincias. totalmente, sí, sí.
Sí, han podido reencauzar su vida desde un lugar de dignidad, precisamente hablando de estos conceptos franklianos, ¿no? Desde la libertad, desde la responsabilidad, desde la dignidad, que me parecen importantísimos. Bueno, vamos a continuar hablando sobre ahora el segundo testimonio que tenemos de Mariano, y te invito a que pongas el segundo video, en donde Mariano nos relata su experiencia ya en una segunda etapa, ya no, como él dice, soltero, sino que está casado, y empieza a relatar desde un lugar muy interesante cómo se sintió, ¿no? Porque él en el primer video habla de un hecho histórico, por otro lado, que era el recibir las expresiones de los ingleses acerca de la guerra de las Malvinas. Pero bueno, ¿cómo se fue sintiendo en este proceso de estar afuera? Bueno, volví a principios del 1985. Ahí estuve en Buenos Aires y a fines del 85 surgió la posibilidad para ir a trabajar en otro banco en Chicago, Estados Unidos. Ahí ya primeros meses estuve soltero, después me casé con una argentina, donde, bueno, fue otro tipo fue un trabajo similar, ahí tenía un jefe americano, y ahí también, después del trabajo, me dedicaba mucho a hacer cursos de formación en banca internacional, como si había hecho en Londres. Y estuvimos 3 años con mi mujer en Chicago, donde nació nuestro primer hijo. Fue hasta julio más o menos del 88. Ahí me trasladaron a la representación en Alemania, en Frankfurt, donde me tocó ser representante y cubrir toda la representación con bancos corresponsales en la Europa continental, menos en Francia y España. Así que de alguna manera mi actividad era viajar bastante, tanto Italia, Austria, Holanda, países escandinavos, y por todo el resto de Alemania. Así que fue una experiencia muy lindo a nivel pareja, ya que de alguna manera es donde realmente uno se prueba como compañero de vida, y de alguna manera al formar una pareja, ya que no están las familias, entonces es o uno se lleva bien o uno termina todo, porque no puedo decir me voy a casa de mamá o a casa de papá. Así que bueno, estuvimos 3 años, son 3 años muy muy lindos. Después, bueno, pasé a Frankfurt, como comenté. Ahí también estuve 3 años, donde realmente tuvimos nuestros momentos complicados. Mi señora ahí perdió 2 embarazos, lo cual se hizo un poco difícil la situación. Ella no hablaba alemán, sí hablaba inglés. Yo hablaba alemán, había estudiado alemán varios años antes de empezar la carrera internacional, y bueno, de a poco fui fortaleciendo ese idioma. Fue una experiencia excelente, fue una experiencia muy positiva, y la verdad es que eh, el haber tenido esa posibilidad de haber recorrido tantos países en Europa, donde hay un localismo muy fuerte en cada una de las regiones, tanto norte como sur, Escandinavia como Italia, que son mentalidades muy distintas, y que a uno de alguna manera lo van formando y lo van enriqueciendo, con sus cosas positivas y sus cosas que de alguna manera por alguno no son de gran deseo, pero bueno, todo suma, y decididamente todo sumó. En eso no tengo nada más que agradecimiento. El relato de Mariano en esta modalidad de relato que él hace realmente es doloroso, o sea, humanamente
Sabemos que perder 2 hijos no es menor, ni en la Argentina ni en ningún lado, y más en un lugar donde no es el lugar de donde uno es y con las dificultades de la lengua. Por eso me gustaría seguir conversando con Yuraima, lejos de la tierra. ¿Qué dejaste atrás, Yuraima? ¿Y cómo lo integrás a todo eso, a tu nueva vida? Bueno, ¿qué dejé atrás? Bueno, yo atrás dejé muchas cosas, Mariela. Dejé mi familia, mis primas, que son como mis hermanas, dejé a mi papá, mis hermanos, que también algunos han tenido que emigrar a Estados Unidos. Tenemos la familia regada en realidad. Tenemos sobrinas viviendo en Chile, en Estados Unidos, en España, en distintas partes. Hemos dejado familia. Em, Dejé atrás mi profesión, básicamente porque al llegar acá a Argentina, yo me conseguí muchos obstáculos para poder ingresar a trabajar, por ejemplo, en un centro educativo. Me pedían que tenía que hacer, había muchos trámites que eran muy engorrosos, que bueno, después se fueron como solucionando, pero bueno, ya yo había dejado como que esa etapa, ¿no? Yo que quise empezar a trabajar en escuela, no pude, conseguí trabajo. Al principio empezó trabajando mi nuera 3 meses, con lo que ella cobraba nos manteníamos. Después empezó trabajando mi hijo, salía él, entraba yo en otro trabajo, trabajé en una empresa de seguridad. Por 3 meses te ponían a prueba y después ya no te querían más, te sacaban. Después de eso trabajé también con una empresa se llama Tradec Media, que es de comunicación, y ahí me tocó visitar muchas partes de Argentina. De verdad que visité muchas empresas y de verdad que yo sí estoy muy agradecida con Argentina, porque yo realmente no he tenido ningún problema, gracias a Dios, con nadie. O sea, yo aquí los que he conocido lo que han hecho es abrirme las puertas. Si bien no en el sentido de mi trabajo como tal o de mi profesión como tal, sí conseguí mucha gente que, por ejemplo, cuando recién llegué no teníamos lavadora y hubo una amiga que me llevaba la lavadora a mi casa para que yo lavara. Este, otra argentina que conocí, una hermosa persona también, estaba siempre pendiente de ayudarme como pudiera. De verdad que tengo mucho que agradecer y siempre se me abren las puertas. No sé si es mi fe, que yo se lo dejo a Dios y Él en realidad me abre los caminos, porque de verdad que yo no puedo decir no, me maltrataron, porque de verdad que no. Una sola persona que fue en una tienda que me quiso venir pero igual lo ignoré porque es como una aguja en un pajar, que es nada. Pero dejé mi hogar, principalmente dejé mi casa, vine a vivir en un lugar donde no había cama, dormíamos literalmente en el piso, no teníamos nevera, no teníamos, perdón, heladera, tengo que No, hablar de Argentina. No teníamos nada de eso y bueno, los primeros meses fueron literalmente muy, muy, muy terribles. Venir de tenerlo todo a no tener nada, y era literal, o sea, no teníamos nada. De hecho, para ir al supermercado tratábamos de irnos siempre caminando y después, bueno, sí, tratábamos de venirnos en el colectivo por interés de no gastar lo que teníamos para estar mientras no teníamos trabajos fijos. eh, bien, de verdad tengo que respirar profundo porque dicho de esta manera yo conozco tu historia, pero es dura, es muy dura. Eugenio, eh, han estado hablando tanto Yuraima como Mariano de esta cosa de la pertenencia, ¿no? El hogar. ¿Cómo ves vos desde tu profesión, desde la logoterapia, eh, este tema? Yo creo que es una experiencia, primero, única, irrepetible, singular, y siempre, como dice Víctor Frankl, ¿no? En cada situación la vida me pregunta, el hombre debe responder. Y en el primer caso de Mariano, es interesante, bueno,
tiene estas pérdidas de bebé, pero además el otro lado de su cultura argentina, que dijo, anduve por distintos países, había aprendido un poco, había aprendido antes alemán, y verlo, y estamos en el centro de Europa donde le tocó, que es el lugar, es una cultura muy cerrada, Sí. estamos hablando de Alemania, Austria, Mm. Bélgica, Holanda, ¿no? Los Países Bajos hoy. Es decir, son culturas muy cerradas y que él haya podido buscar el matiz de cada una de estas culturas, habla de lo que los argentinos estamos entrenados, ¿no? Me parece que eso, cómo estamos entrenados para esta adaptación con los que llegan o el que llegaba con otra cultura. Y esto es parte de nuestro ser, de nuestra identidad, adaptarnos y ser venezolanos con los venezolanos, ser italiano con los españoles. Esto habla de también este valor de actitud que tiene que descubrir en volver a trascender y desarmarse para volverse a armar, ¿no? Tal cual. El Yuraima me evoca a los inmigrantes que llegan y le toca una experiencia dura. Mm. Frankel la llama la experiencia de la cruz, el experimentum crucis. Creo que la experiencia de Yuraima es una experiencia también crucificante, con búsqueda de sentido, y pasó este propio campo de concentración, ¿no? Ese valor de actitud, dormir en el piso, buscar, cuidar ese peso para poder salir adelante y poder encontrar un futuro mejor en esta tierra que le daba la posibilidad de estar en paz y poder trabajar, Mm. ¿no? Mm. Y en un momento migratorio donde nosotros como argentinos veíamos en el noticiero, era gente, un canal de gente saliendo, hasta Sí. caminando, como el éxodo, y, y poder llegar, ¿no? Llegar cada uno al país que lo pudiera recibir. Y realmente Yuraima ha hecho una experiencia muy de la logoterapia, del sentido de la vida, ¿no? Muy de haber pasado su propio campo de concentración y trascender. Entonces, este testimonio tanto de Mariano como el de Yuraima nos eleva a todos en nuestra dignidad, nos eleva como personas. Entonces, estamos más que agradecidos. Sí, de verdad, por eso hemos hablado estos testimonios de corazón abierto, ¿no? Porque hay que tener mucha valentía también para poder compartirlos cuando hay tanto sufrimiento. A veces uno se abroquela y es una forma también de protegerse, ¿no? Así que les agradecemos a los dos, a Mariano y a Yuraima. Vamos a continuar entonces con este testimonio de Mariano, que continúa hablando es el video número 3, Eugenio, que habla su relato de Frankfurt, que pasó, de Frankfurt vuelve nuevamente a Londres, y coincidió ese tiempo con un cambio social importante en Europa, que fue la caída del muro de Berlín. Entonces, bueno, él propone cerrar la sucursal que estaba en Frankfurt y pasa a Londres. Y comienza en este video ya la idea de el retorno. Pero escuchémoslo a él. Y entonces sugerí cerrar la representación y trasladarme a Londres. Estuvimos otro año y medio. Ahí ya con mi mujer nació nuestra segunda hija. Y en Londres fue una experiencia ya mucho más interna dentro del banco, trabajar mucho la parte operativa, la parte gerencial, y también a su vez atender todo lo que venía haciendo de alguna manera en Alemania y Europa continental.
Yo me había puesto un momento donde, bueno, mi hijo ya iba a tener 6 años, 5 años. Yo habían surgido varios temas en mi vida personal que me hacían ruido, que uno de ellos era la edad de mis padres. Mis padres eran bastante grandes y la edad de dónde iba a educar a mi hijo, a mis hijos, si estaba moviéndome tanto dentro de en distintos países. Y ahí es en donde realmente me planteé la situación de que si bien en lo personal era una experiencia muy, muy, muy satisfactoria, a nivel familiar era una experiencia más difícil porque, bueno, la mujer no podía trabajar, mi señora no podía trabajar, pero sí podía estudiar, de alguna manera dedicaba todo su tiempo a educar a nuestros hijos. Y entonces llegó un momento donde me planteé, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Si no consigo un trabajo para quedarme en un lugar definitivamente, lo cual no estaba tan convencido por el tema de la edad de mis padres. Había estado 7 años y medio afuera, más año y medio que había estado en Londres, 9 años. Así que al fin del año 1992, principio del 93, pedí el traslado para volver a Buenos Aires. Allí trabajé en la sucursal en Casa Central de Buenos Aires, eh, por esos motivos principalmente. Por un lado, estar cerca de mis padres a la edad que tenían. Era algo que me golpeaba mucho mi afectividad en cuanto a decir si valía tanto el hecho de estar afuera y perderme los últimos momentos con mis padres, a quienes les estaba muy agradecidos. Por otro lado, la educación de mis hijos, que decía, bueno, si uno se queda en un lugar fijo, la educación más o menos uno la puede ir manejando porque sabe la cultura como es y no tiene que estar cambiando, que es algo muy traumático para la familia, los cambios de destino de un país a otro, porque lleva un periodo de adaptación, porque cada cultura es distinta y porque bueno, si bien debo decir que tuve destinos y que fueron muy, muy satisfactorios y estoy muy agradecido, decididamente tenía que pensar más a nivel familiar, a nivel integral, y ahí yo era de alguna manera muy familiero. Me gusta la familia, me gusta tener ese contacto familiar, pero nunca en ningún momento me lo planteé hasta que llegó ese último tiempo en Londres, en donde veía que mi hijo crecía y donde mi mujer jamás me planteó la posibilidad de volver, simplemente de eso me hago cargo yo, decididamente la decisión la tomé yo pensando también en ellos y volvimos a la Argentina. Mariano empieza a pensar, hay razones por las cuales volver, ¿no? Entonces, en este ida y vuelta que vamos haciendo con el testimonio de Mariano y el de Yuraima, la pregunta sería, Yuraima, vos hablabas precisamente de las cosas que dejaste, y una de las cosas que dejaste fue tu familia, tu hogar, ¿no? Y yo te haría la siguiente pregunta, que es, ¿cómo es este nuevo hogar? ¿Cómo lo construiste acá en la Argentina? Y si tiene la misma representatividad que lo que dejaste. Mira, Mariela, en realidad, bueno, yo me traje de Venezuela, nos vinimos mi hijo, como lo dijiste al inicio, mi hijo, mi mamá y la esposa de mi hijo en un inicio. Nos ha tocado pasar, sobre todo a mí me ha tocado pasar por muchas cosas, porque bueno, también la edad influye en el hecho de conseguir trabajo y todo lo demás. Sin embargo, bueno, yo me he ido adaptando a las situaciones que se me han ido presentando. Me ha tocado trabajar acompañando a una señora mayor y me tocó trabajar, monté un negocio que por la pandemia tuve que cerrar. Me iba bien, no me quejo, pero lo tuvimos que cerrar porque teníamos que trabajar en otra cosa, en eso trabajamos haciendo pedido ya.
o trabajé haciendo pedidos ya. Y otra cosa que también me pasa es que, bueno, obviamente yo no solo dejé aquí en este nuevo hogar que construí, tengo a mi gente, pues sí tengo a mi gente, pero sí me falta otra gente, me faltan mis hermanos, por ejemplo, me falta mi papá, me faltan mis primas, me faltan esas reuniones familiares, porque obviamente me siento a veces encerrada. De hecho, ahorita estoy más encerrada todavía porque tengo a mi mamá, como bien sabe, con un problema de demencia senil y Parkinson, que lo tengo que estar lidiando yo, motivo por el cual tampoco estoy pudiendo trabajar. Pero lo interesante de esto es que me doy cuenta de que, mira, te voy a decir una cosa, yo viajé a Venezuela el año pasado y me pasó algo bastante curioso que fue que estando allá yo me quería volver. Sentía como que me faltaba lo que yo tenía aquí, ir a la iglesia, hacer los cantos, visitar a los enfermos, estar con mi hijo, con mi nieta, porque para mí mi nieta es el tesoro que tengo hoy en día. Bueno, es esa sensación de que estoy dejando atrás algo otra vez. Entonces era como que algo complicado, ¿no? ¿Sabes? Una cosa que no les comenté, cuando yo llegué aquí, que pasé por todas estas situaciones, yo me propuse a que los otros que estaban llegando no pasaran por las mismas situaciones que pasé yo. Y construí unos grupos de venezolanos en Pilar, los armé con el fin de poder ayudar a otros que vinieran llegando, y ayudarlos a hacer los documentos. Trabajé como 2 o 3 años haciendo eso, ayudando a la gente, ¿cómo se llama? A armar las carpetas para que le llegara el documento lo más rápido. Si la persona necesitaba que la orientara de cómo hacer, qué tenía que hacer para armar el currículo, yo trataba de orientarlo lo más que pudiera. Eso también me daba como una fortaleza de que no estaba sin hacer nada, pues, o sea, sin hacer nada productivo o sin poder brindarle la mano a alguien más. Pero bueno, hoy puedo mirar atrás y decir, bueno, tengo aquello, tengo mi familia, porque mi familia es mi apoyo, a pesar de que estamos lejos. Mis hermanos son una fuente importante en mi vida y mi papá también, igual mis primas, siempre nos comunicamos. Afortunadamente tenemos este medio que nos puede ayudar también. Y de verdad que tengo como como que un sentimiento encontrado. Es un pedacito de allá y un pedacito de acá. Los tengo a los dos, pero bueno, siento que ahorita mi hogar es este. Este es mi casa, ahorita estoy aquí en mi casa, eh, y tengo a mi bebé que es mi tesoro, como te dije anteriormente. Gracias, Yuraima. Eugenio, ¿qué nos podés decir desde tu mirada acerca de este duelo migratorio, no? Y el duelo migratorio está muy marcada precisamente esa pérdida, ¿no? Muy marcada la pérdida, pero a la vez como todo duelo que uno hace, Yuraima, que me gustó esta actitud, ¿no? Como diciendo, tuve que dejar mis hermanos, eh, mi familia, mis primas, ¿no? Una familia muy unida, y encontrarse acá. Entonces, es dejar a su papá, ¿no? No es menor, su padre, y venir acá con su madre, pero a la vez, cuando tuvo que llevar a su madre allá a Venezuela, que nosotros la acompañamos justamente desde Cepel San Isidro, estuvimos acompañando mucho a Yuraima y todo lo que también, este proceso de enfermedad de la mamá le costó como buena hija aceptar. Obviamente, ¿no? Uno piensa que los padres son eternos, que los padres pueden y no se van a enfermar y que siempre van a estar bien, aún con su edad. Pero le costó también a Yuraima mucho aceptar hoy lo que puede decir la demencia, ¿no? Que es propio de la edad, diríamos, aceptar algo que viene con la edad. No es nada raro, ¿no? Y el Mm. Parkinson son enfermedades lógicas de la edad. Lo que pasa que como hija
la hemos acompañado muchísimo porque Yuraima esto le dolía. Y verdaderamente cuando estuvo allá, que llevó a la mamá, fue recuperar todo y la mamá también se recuperó y todo, y después venir acá. Pero lo interesante, cómo en ese ida y vuelta del duelo, dos pasos para adelante, dos para atrás, por ejemplo, Mariano, que decía también un cuestionamiento existencial muy importante. Y acá vemos lo que la logoterapia nos dice y nos habla, el hombre y la conciencia, ¿no? Como Víctor Frank, ¿qué hago? ¿Dejo a mis padres? ¿Me voy con la visa? ¿Me voy a Estados Unidos? ¿O me quedo, que estaba la invasión nazi y él tenía la visa con su mujer Tilly para irse? Y esta conciencia que te pregunta qué vas a hacer, qué no vas a hacer, y decide quedarse. Y después, bueno, sus padres mueren en el campo de concentración y sabemos toda la historia. Su mujer, también otra vez la conciencia, ¿no? Mariano, ¿qué hace con mis padres mayores? Yo estoy acá y además haciendo un trabajo muy bueno, Mariano, en los Sí, distintos países, ¿no? sí, sí. También Estados Unidos, en Europa, y cuestionarse que el tiempo pasaba y la educación de sus hijos. eh, Puntos y valores fundamentales de nuestra existencia que nos paran ante la vida. Mm. Y bueno, la pregunta de la conciencia, otra vez la conciencia que guía el sentido de la vida para descubrir nuestro sentido trascendente. Me parece que es algo muy grande la experiencia de Yuraima, de Mariano, que nos enseña cómo esta conciencia que, como dice Yuraima, su fe en Dios, Dios está presente y guía la presencia de Dios en el hombre, en la conciencia que ilumina para descubrir el sentido y la libertad de decidir nuestra. Total. Entonces, son experiencias de vida que nos muestran el aquí y ahora, ¿no? Para ir cerrando estos testimonios realmente duros, tomados desde ambos protagonistas con muchísima resiliencia y con un valor de actitud impresionante, ¿no? Vamos a escuchar a Mariano en este retorno, esta decisión, como él contaba anteriormente, una decisión que fue de él, nada más. Y haciendo conexión con lo que decía Yuraima, Mariano también habla de a su regreso que se sentía extranjero en su propia tierra. Escuchémoslo. Y volvimos a la Argentina. Cuando volví a la Argentina después de 9 años, lo que pasa cuando uno está en el exterior, uno va teniendo fotos de su país en la medida que va viniendo. Yo habré venido en esos 9 años 3, 4 veces a la Argentina y no más. Y siempre tenía una foto distinta de cuando me iba a cuando volvía a ver a mi familia, a mis amigos, y era como un poco choqueante. Por un lado era muy satisfactorio y me daba muchas alegrías. En lo personal y egoístamente y en lo profesional. Volví a la Argentina y ahí empezó otra historia. O sea, sí, pude estar cerca de la muerte de mis dos padres, lo cual agradezco mucho. También, perdón, estuve de alguna manera, mi hijo se empezó a estudiar en la Argentina, que venía ya con otro. Él había ido al colegio a un principio, a un jardín de infantes en Inglaterra y en Alemania, y de alguna manera para él también fue un cambio porque es otra mentalidad. Y bueno, y ahora habiendo pasado ya desde el año 93 hasta el año 2025, estamos hablando 32 años, debo decir que he tenido sentimientos encontrados. Si bien he cumplido esa satisfacción de decir, bueno, estuve con mis padres en su último momento de vida, yo la verdad es que realmente me hubiera gustado haber seguido, ahora que ya pasó ese momento, haber seguido en el exterior, y mucha gente me lo planteo y tengo un gran deseo de volver al exterior.
Lo que pasa que ya a esta altura de mi vida no tiene mucho sentido, porque bueno, de alguna manera ya en una etapa distinta. Creo que para volver al exterior es necesario otra situación y debo decir que un poco en gran parte de ese tiempo me sentí como un extranjero en mi propio país. Una de las cosas que me hizo volver a la Argentina es decir, valorar lo que es la Argentina. La Argentina es un país increíble, la Argentina es un país maravilloso y debo decir con dolor que el único problema que tenemos en la Argentina es el problema de nosotros mismos, los argentinos, pues no hay problemas ni religiosos, ni raciales, ni guerras, y que realmente a veces, siendo un país tan maravilloso, tan rico, donde podrías insertarse en el mundo y tener un nivel de vida y una calidad de vida mucho mayor, la desperdiciamos año a año por una cuestión de ser una cultura tan egocéntrica, tan egoísta y de alguna manera tan competitiva. Entonces sí, volviendo a lo que estaba diciendo recién, me sentí un extranjero y hay muchos momentos que me siento como un extranjero en la Argentina y digo, bueno, a veces añoro qué estaría haciendo en este momento de mi vida habiendo estado en esos lugares donde estuve o en otro lugar donde recibía otros beneficios que no, bueno, que de alguna manera no encontraba en la Argentina. Bueno, podría hablar horas de este tema. Realmente es un tema que me apasiona, es un tema que ya está. Fue un camino que tomé, una decisión que tomé. No me arrepiento de la decisión de haber vuelto a la Argentina. Sí, obviamente tengo a veces esa pregunta de qué me hago de qué pasa si hubiera estado en otro lugar. Pero bueno, estoy muy contento con el camino recorrido, estoy muy satisfecho con lo logrado y con todo lo que la vida me dio y la verdad que ha sido muy generosa conmigo y en ese sentido es poco lo que pueda seguir agregando. Sí, experiencias personales y anécdotas y todo, pero y por supuesto compartir qué es lo que he hecho después de haber vuelto a la Argentina. Me dediqué también al coaching, me metí mucho más en la logoterapia y de alguna manera dentro de ese coaching me especialicé mucho en lo que es el coaching intercultural, o sea, de poder acompañar a personas de otras culturas, lo cual fue muy, muy enriquecedor. Un poco eso que me había traído desde en mi edad joven, poder hacerlo, digamos, a distancia, desde donde estaba viviendo en este momento. Bueno, muchas gracias y la verdad que un placer estar en este ciclo y gracias por haberme invitado. Más que elocuente este relato de Mariano, que coincide también en esta mirada, ¿no? Tanto Yuraima, que habla de cómo ella se pone a trabajar para los que salen, y acá como Mariano, bueno, empieza a hacer cosas en este trabajo de coach existencial, pero transcultural. La última pregunta, entonces, Yuraima, para ir cerrando este testimonio tan rico, por cierto, de vivencias, de emociones, de sensaciones, ¿no? Es, ¿qué descubriste de vos en este proceso tan difícil, pero además enriquecedor, de quedarte acá en la Argentina? Bueno, ¿qué descubrí? Descubrí mi capacidad de resistir ante las situaciones que se me presentan, de levantarme, de no quedarme en el lugar, de que si se me cierra una puerta, voy y trato de entrar por otra y abrir esa otra puerta, de no rendirme, de seguir adelante a pesar de las dificultades que he pasado y que sigo pasando, porque realmente estoy ahorita en una situación bastante complicada, pero sigo reinventándome. De hecho, fue una parte que no les comenté, yo aquí he hecho otras carreras porque como no podía trabajar con lo que yo me traía, hice cosmetología, cosmiatría,
peluquería, manicura, he estudiado de todo tratando de prepararme para, como quien dice, reinvertirme de nuevo. Asimismo, también es un inicio de una nueva vida, pero que no deja atrás la que ya tenía, porque esos recuerdos, esos momentos, esas vivencias que yo tenía, las sigo guardando en mi corazón, están conmigo. Mi familia permanece conmigo a pesar de estar en la distancia. La familia que tengo allá, la que tengo aquí está en mi corazón. La familia que he adquirido por contacto, por afinidad, por cariño, también están en mi corazón. O sea, es como un nuevo comienzo, pero sin dejar atrás lo que ya me identificaba. La verdad es que yo me siento muy agradecida con la Argentina, porque desde que yo llegué aquí siempre he sido tratada muy bien. Las puertas me han abierto, se me han abierto muchas puertas de gente que de verdad que valoro mucho y les agradezco, especialmente el de tu parte, Mariela, incluso Eugenio, que también me ha apoyado bastante. El equipo de CEPEL Buenos Aires también me ayudó muchísimo en muchos problemas que he tenido, pero mi capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades, eso lo redescubrí y me siento capaz de que si me caigo me vuelvo a levantar y me sacudo y sigo adelante. Este, la verdad es que siento que una cosa muy importante que redescubrí también aquí es que no necesitamos mucho para ser felices. La verdad es que hoy en día vivo en un 2x2 chiquitico, pero me siento agradecida con Dios porque de verdad que tengo una cama, tengo un techo, puedo respirar, eh, hago lo que me gusta cuando puedo, cuando no puedo, bueno, no me quejo, igual sigo adelante. Gracias, Yoraima. Me gustaría que hicieras una reflexión final, Eugenio, de todo esto relatado desde la profundidad del ser. Impecable tu expresión, la profundidad del ser, de la existencia, del ser humano que trasciende y que camina, que descubre, se diría Frankel, el valor de actitud trascendente, pero que es interesante que tanto en Yuraima y en Mariano Pando y en Yuraima Caro, en ellos la logoterapia no te hace ver el sufrimiento y la situación límite para victimizarte. La logoterapia te lleva precisamente a integrar el valor de actitud para ser protagonista. Y ese ser protagonista es el ejemplo que nos dan de vida y nos alimentan Mariano Pando y Yuraima Caro, que nos están alimentando porque de la desesperación, el sinsentido, el momento de situación límite pudieron llegar a la plenitud, integrando el fracaso, el éxito y ese valor que de actitud que trasciende y que hace caminar sobre las aguas y que también Dios es la fuerza, como en el Víctor Frankl, que lo sostenían en el campo de concentración para unirse para rezar. Ujú. ¿Eh? Y esto es maravilloso, el testimonio, cómo ni Mariano ni Yuraima quedaron victimizados, sino plenificados y verdaderamente resucitados. Mm. Y esto es maravilloso porque nos hace ver el sentido pleno de la vida y agradezco profundamente a una directora de lujo que es de Cepel Pilar, la licenciada Mariela Herú, verdaderamente, porque como buena uruguaya, como buena rioplatense oriental, lo hace desde la entraña, desde la víscera, y esto es lo lindo y lo maravilloso. Todo lo que Mariela pone, lo pone y sus ciclos de Cepel Pilar no tienen desperdicio, porque tiene una gran creatividad y un gran vuelo de logoterapéutico. Es decir, ¿saben una cosa? Todos los que están escuchando y los que nos van a escuchar y por donde estemos, este es un encuentro desde Cepel Pilar, Cepel Argentina y desde todos los Cepeles de Argentina, es un encuentro
en logoterapia pura. La logoterapia pura es esto, la vida que se trasciende, que genera vida, encuentro y fraternidad. Gracias, Yuraima, gracias, Mariano, y a nuestra directora de CEPEL Pilar, Mariana Herú, gracias por tu creatividad y poder darnos a nosotros y a mí, y el que se siente honrado de estar aquí, soy yo, porque cada uno de ustedes a mí me edifica, me trasciende y me dignifica, y me siento muy honrado de estar con ustedes. Gracias, Eugenia. Reflexión: migrar no es solo cambiar de tierra, también es un movimiento interior que nos invita a recrear nuestro sentido de vida.